AGN, Prensa Sindical. Podcast. Una mirada a fondo sobre la situación de la industria pesquera en el mar argentino. Walter Castro, secretario general del SANAN Mar del Plata, analizó en su columna la ausencia de políticas que preservan la producción nacional y la soberanía alimentaria. Walter, escuchábamos la semana al subsecretario de Pesca aquí en Puerto Base, dando cuenta de cómo es la situación, por lo menos en términos oficiales, de la pesca. Los números no se condicen, hay datos oficiales que no tienen que ver con lo que nosotros manejamos. Y por el otro lado me da la sensación de que se dibuja una realidad que nada tiene que ver con lo que de verdad está pasando, ¿no? Y por otro lado está la experiencia británica también, que sigue avanzando, sigue entregando permisos. Es decir, si esto lo tuviéramos que calificar en términos futboleros, es siga. ¿Cómo lo observás y cómo escuchaste estas apreciaciones? Bueno, antes que nada, buenas tardes, Gustavo. Yo realmente soy bastante seguidor de estos números, de estas estadísticas. Realmente esperaba con otra expectativa la nota que se iba a hacer y que los conceptos que se iban a vertir. Y realmente no puedo salir de mi asombro. Hay cosas que no se condicen y hay cosas que un funcionario del área no las puede decir ni afirmar con la certeza que se dijo en tu programa. Al otro día de la nota, ahí tuve mi respuesta. Al otro día de que ustedes hicieron la nota, circuló un video en C5N en el que se estaban repartiendo 1.500 kilos de pescado en sectores carenciados de la provincia. Y quien llevaba adelante esa donación, entre comillas para mí, era nada más y nada menos que Fernando Álvarez, que es uno de las caras visibles, uno de los titulares de Conarpesa. Entonces, digo, bueno, si con 1.500 kilos de pescado le vamos a lavar la cara a todo el sector empresario, entonces estamos en un severo problema. Si vamos a repetir verdades a media, estamos en graves problemas. Pero si esas verdades las va a repetir un funcionario del área, realmente entonces ya es alarmante y no se puede dejar pasar determinadas cuestiones, como se dijo en el programa y en la nota en sí, de que estas eran pequeñas pymes, que eran empresas familiares, que apenas podían sobrellevar la actividad. Entonces, digo, todas esas cosas no se condicen con la realidad, hasta inclusive de los informes de coyuntura que emana el propio gobierno. Pero dejemos los informes de coyuntura que emana el gobierno y vayamos a las estadísticas de precios a nivel mundial. Las estadísticas de precios nos da que en el 2019 se comercializaron a un valor durante el primer semestre de $8.500 la tonelada de langostino y 6.500 sobre el final de año, dando un promedio de $7.500 la tonelada. Sí, con Arpesa, que donó a sectores carenciados 1.500 kilos de pescado, fue la empresa de mayor captura en el mar argentino del langostino, con 20.000 toneladas a $7.500 la tonelada. Está muy lejos de ser una pyme. Yo quiero ser pyme, entonces. Está muy lejos de ser una empresa familiar. Está muy lejos de todo lo que se dijo ahí. Entonces, y tomar realmente al empresariado de Mar del Plata, yo soy de Mar del Plata y lo digo con bronca, porque y no estoy totalmente seguro que no todo el empresariado es igual. Pero el funcionario de pesca no puede desconocer que habiendo un decreto que prohíbe los despidos, antes de la pandemia nosotros contábamos con 600 trabajadores del pescado en la calle, con un decreto que prohíbe despedir. Entonces, cualificar a eso de pyme, cualificar de empresas familiares, cuando
La realidad es que el año pasado se exportaron 169.000 toneladas, de las cuales tres empresas que responden a capitales españoles se llevaron 94.000 toneladas de esas 169.000 toneladas. Y hoy tenemos que ver que nos regalan 1.500 kilos de pescado con el mejor tono gallego. Y encima lavándole la cara a un montón de empresarios que vienen violentando cuanta norma y cuanto dictamen emane de la Subsecretaría de Pesca, como por ejemplo el hacer los barcos de determinada medida para operar sobre el litoral nuestro, sobre la especie langostino, y esos barcos se mandan a hacer con 7-8 metros más a España. Da la sensación claramente eso... Da la sensación, Walter, que en este último periodo, inclusive desde que comenzó la pandemia, se utilizó el recurso discursivo de que esta situación nos golpeaba a todos por igual. Al trabajador se le pidió primero sacrificio, después paciencia. Cuando la clase media salió a la calle, se salió a correr inmediatamente atrás de la clase media. Vale la pena decirlo, de una porción muy chica de la clase media y además porteña, con todo lo que ello implica, teniendo en cuenta la historia en nuestro país, y que se deja de lado que la verdadera víctima de esta situación es el trabajador empobrecido, porque como vos bien decís, lo que estamos hablando, por lo menos en el ámbito de la pesca, y uno conoce en otros ámbitos también, pero vamos a centrarnos en esto porque es lo que nos compete a nosotros, no son empresas que están descapitalizadas, son empresas que están capitalizadas, incluso, algunas en detrimento de su propia flota, digo, porque no hacen mantenimiento de los buques, porque tienen una flotilla obsoleta, digo, acá han ganado, ganando, digo, no es que están recambiando en España, justamente. Claro, pero digo, nos han hecho creer discursivamente que hay empresarios indigentes en este país, cuando en realidad no lo hay. No hay que creer que un comerciante de ninguna manera se capitalice. No, de ninguna manera, Gustavo. Te refresco los números. 3 empresas que responden a capitales españoles y una que responde directamente a Estados Unidos, a un fondo de inversión. Esas 3 empresas se llevaron solamente en 9 meses del 2019 $555 millones. Por eso ¿Y sabes con cuánto? Con 60 barcos. Por eso me da bronca cuando vos preguntás y el funcionario cree que vos sos un otario que está atrás del micrófono y que no entendés, y te responde que 600 barcos pescando, todo. No, a mí hacémelo por especie y hacémelo por lo declarado sobre captura, no me digas 600 barcos. Yo te digo que 70 barcos que responden a 3 empresas de capital español generaron $555 millones en 9 meses. Como cuando el SUMU dice, vamos a renegociar pauta salarial para el 2020, las empresas están en una situación crítica y no pueden negociar con los irracionales. Estamos hablando de 3 empresas, 70 barcos, no 600, no 500, no la pyme, no. Estamos hablando de la flota tangonera. La flota tangonera, de los 169.000 toneladas exportadas en el 2019, 100.000 responden a esos capitales. 100.000 toneladas responden a esos capitales. Y si no, que bajen los papeles. Yo estoy hablando con los papeles en la mano, con los papeles que yo, o si no, alguien está declarando mal, o si no, esos papeles todavía no los había leído el subsecretario, porque los números son más que claros, y cuando vos repasás la flota, que es el trabajito que yo me tomo, ves que tenés 70 barcos, y tenés, por ejemplo, otro ejemplo que te voy a dar, porque no se puede calificar de pyme ni de empresas familiares a una empresa con 18 buques en Mar del Plata, que ha pescado casi la mitad de la merluza permisible y 6.000 toneladas de langostino en el año 2019 y no tiene empleado a cargo. Bueno, también se dijo no tiene empleados a cargo. También se dijo que no hay saqueo, ¿no? También se dijo que en el mar argentino no hay saqueo, cuando los gremios, los trabajadores vienen denunciando que sí lo hay. Digo, pero si no hay saqueo, ¿por qué inventamos el bycatch?
¿Por qué inventamos el bycatch? ¿Por qué inventamos la pesca incidental? Para transparentar una situación que nosotros sabemos que por cada langostino que sacás tenés merluza u otras especies accidentalmente que quedan en la red de los tangones. Bueno, entonces como había que transparentar eso, porque encima si ya que lo mataste, meterlo en la bodega, pero no, te dice no tiene valor comercial, entonces va al agua, o si lo metes en la bodega entra como bycatch. Pero claro, si vos esa especie la vas a vender a $3.000 y tenés otra que la vas a vender a 8.000, obviamente que vas a tirar al agua la de 3.000 y vas a traer la de 8.000. Sí, además se cae a pedazos esta idea de qué bueno que somos y repartimos 1.000 kilos de pescado, ¿no? Porque por eso te digo, yo creo que al otro día de haber hecho el reportaje en tu programa, después circular ese video en C5N, y aparte que lo mandan al gallego a nombrar a todas las empresas que habían donado 1.500 kilos de pescado. Entonces le terminaron lavando la cara al que construye los buques de 47 metros cuando la legislación dice 39, al que va a construir a España, al que no da trabajo, al que tiene 18 barcos y está pescando constantemente el recurso que sea, pero no tiene gente a cargo, vende todo a culata de camión. Entonces digo, al que echa cuando no se debe echar, al que reconvirtió a la gente de cooperativas trucha a pymes, le dicen que son pymes, y el trabajador la verdad que quiere trabajar, no le importa ya la figura en que lo pongan, necesita llevar el mango a la casa y necesita el jornal. Entonces, lo que nosotros estamos muy lejos de poder hacer es, como siempre decimos, que si nosotros nos contamos a nosotros mismos, no necesitamos que nos mientan, no necesitamos gente que llegue al cargo como compañero y después nos contesten como funcionarios. Nosotros esas cosas no las necesitamos. Y particularidades que se van gestando cuando uno va indagando en estas situaciones, y llama poderosamente la atención que con respecto a lo que ocurre con Gran Bretaña, con Inglaterra en Malvinas, no se le encuentre una solución. Primero pensando que todo recurso tiene que ser bélico, lo cual es un absurdo, y después, sobre todo, en función de lo que implica el comercio internacional y lo geopolítico. A ver, Inglaterra no solamente se está llevando el recurso de la pesca, sino también está haciendo exploraciones petroleras en la zona. Para ello tiene bases militares allí. Malvinas puede ser un salto a la Antártida, que sigue siendo una región rica en minerales y que geopolíticamente también es importante para el mundo que se viene. No se está dando cuenta que el Atlántico Sur es un enclave importantísimo para la disputa geopolítica. Esto por un lado. Nosotros no nos vamos dando cuenta. Claro, bueno, sí, por los demás sí. Por el otro lado, como bien vos has escrito en distintas notas que publicamos en AGN, Inglaterra cobra cánones muy elevados o echa pesqueros de su zona allí en Europa, es decir, domina una amplia franja de mar europeo. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué nos dicen que esto es así y no lo podemos transformar? No, porque hay recursos. Una multa, de acuerdo a los números que manejamos nosotros, a este tipo de empresas, a este tipo de potencias, no le hace nada. A los chinos le cobras una multa de lo que fuera y al otro día siguen navegando y siguen pescando. Quedó ampliamente demostrado que, porque también uno de los párrafos que escuchaba de la nota me causaba hasta gracia, porque está más que demostrado que la multa no es disuasoria, porque si vos decís alegremente, no, porque ya capturamos 3 buques pescando ilegalmente, son una banda pescando ilegalmente, que 3 están dentro de los cálculos, están dentro de las pérdidas, ya está calculado. Si vos no traes el buque a puerto, incautás la carga, incautás el casco a favor del Estado Nacional y le generás una causa penal a los tripulantes, no vas a disuadir nunca nada. Y por el otro lado de Malvinas, nosotros si no latinoamericanizamos el Atlántico Sur, van a pasar todas estas cosas y más graves aún, porque hoy te están dando una plataforma de Global Fishing por la cual vos vas a poder seguir
los transbordos en tiempo y forma. Entonces, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se hace esto? Porque vos tenés aproximadamente declarados en el año 1.500 transbordos en los distintos mares del mundo, pero principalmente en el Atlántico Sur. 3.500 transbordos. Ponele generosamente entre 35, 40 y 50.000 toneladas por transbordo. Es una fortuna de plata que no mueven ni los puertos más grandes de Asia ni los puertos más grandes de Europa. Mueven esa cantidad de TEUs que se mueven en alta mar y que no están sin el control de nadie. Entonces ahora con la construcción del puerto de agua profunda en Malvinas se va a transparentar eso también. Y todo eso que es una discusión que yo también la he tenido, o conversación, mejor dicho, que la he tenido con gente de IDC y con gente nuestra, porque, bueno, mientras vengan a descargar a puerto, no, muchachos, no van a descargar más. Y no van a descargar más en Europa, van a descargar directamente en esos barcos gigantes, en el que viene un capitán liberiano y 12 tripulantes filipinos, y la carga se va a ir directamente a Asia. No va a trabajar ni el estibador español, ni el estibador argentino, ni la Patagonia, ni nadie. Entonces, si nosotros no nos sinceramos como región y no latinoamericanizamos el Atlántico Sur, pero sincerándonos seriamente, con Uruguay, con Chile, con Brasil, tenemos que sincerarnos y entender que este es, como bien vos decís, un enclave. Y si no lo defendemos como enclave geoestratégico, y vamos a ver más problemas. A futuro vamos a ver problemas más serios. Si nos conformamos con que entren a descargar y a que bajen un par de bolsas de papa y un trapo de piso para navegar, y bueno, es muy poco. Como nivel estratégico es muy poco. Esto es clave, ¿no? Ver a América Latina como una nación, no lo decimos nosotros, ya tiene la discusión de hace tiempo. Se me ocurre pensar en Abelardo Ramos, por ejemplo, que promovía eso también, entre otros. Pero es clave también para entender el mundo actual y la posición que debería tener Argentina. Por eso Perón también en eso fue un adelantado, ¿no? Discúlpame, Gustavo, es que si nosotros nos seguimos mirando el ombligo, operan de esa manera, si nosotros nos seguimos mirando el ombligo y desconfiando del otro lado de la cordillera, desconfiamos de Uruguay desconfía de nosotros, Chile desconfía de los dos, Brasil desconfía de todo. Bueno, vos date cuenta que a Chile lo han llevado a la cultura de las granjas acuícolas para quedarse en el mar las grandes potencias. Sí. Vos no tenés grandes empresas pesqueras chilenas. Y Uruguay ensambló un puerto que viene a competir con el puerto de Buenos Aires en vez de ser implicar un puerto de integración. ¿Entendés? Entonces si nosotros como región no damos un salto de calidad insisto con el concepto, latinoamericanizar el Atlántico Sur, y vamos a ser rehenes de todas estas cosas, porque ni siquiera defendemos el Atlántico. Cuando defendemos una mísera, como decía San Martín, una mísera cuota de poder, y bueno, estamos defendiendo eso justamente, una mísera cuota. Es lo que nos van a dejar, una mísera cuota. Walter, queda abierto el interrogante para la próxima. Me interesa ahondar en este concepto de latinoamericanizar también esta situación, porque es importante. Obviamente hoy, con la diversidad de gobiernos que imperan en la región, la mayoría con características neoliberales, esto va a ser harto difícil, pero no obstante se puede gestar una pelea en ese sentido, porque se ha hecho en el pasado. Acá hay que retomar la senda por ahí planteada en su momento por Metol Ferré, también otro de los pensadores nacionales que me viene a la cabeza, en función de poner en circulación y en valor también el Mercosur. Pero todo eso queda abierto para la próxima, ¿te parece? ¿Cómo no? Sí, tendremos que ser los que impulsemos con más fuerza este tipo de miradas, porque no creo que los grandes medios le den la importancia que sí le dan ustedes. Walter, nos reencontramos en la próxima. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes y gracias siempre por llamar. Así escuchábamos entonces a nuestro compañero Walter Castro, secretario general del SANAN, poniendo blanco sobre negro en esta situación que implica analizar, estudiar, comprender en profundidad la necesidad de tener una industria pesquera propia, donde los recursos, tanto de alimentos como económicos, se queden en el país.
AGN, Prensa Sindical. Podcast.